Bueno, vamos a iniciar con este tema de toxicología, como habíamos quedado pendientes. Em, de pronto, el tema de las sustancias tóxicas se puede pensar que un tóxico actúa de una manera muy indefinida. O cuando hablamos de tóxico, hablamos de un veneno o de una sustancia que se acumula, etcétera. Entonces, nosotros en esta imagen podemos ver diferentes formas en la que una sustancia podría hacernos algún daño, causarnos algún efecto dañino en nuestro organismo. Podemos ver, por ejemplo, una persona que se encuentra con náuseas. Podemos ver que una sustancia actúa directamente sobre la piel, generando corrosión. Podemos ver que se altera el estado de conciencia o podemos ver efectos a largo plazo. Entonces son diferentes maneras en las que una sustancia manifiesta su toxicidad. Bueno, entonces, ¿qué será mm, algo tóxico? ¿Cuál sería la definición de tóxico? Tóxico o una sustancia se considera tóxica cuando produce un efecto nocivo en el organismo. A eso nos referimos con este término. Tóxico hace referencia también a las sustancias que generan esos efectos. Entonces se hace referencia tanto a la sustancia como al efecto. Hay diferentes tipos de sustancias tóxicas, pueden ser químicas, pueden ser biológicas. Cuando son de origen animal, se les llama toxinas, tales como los venenos de algunos animales o plantas. Ok, la toxicidad se define como la capacidad que tiene una sustancia de generar ese efecto dañino en el organismo. Entonces, la toxicidad, dependiendo del tiempo de la exposición, puede ser aguda o puede ser crónica. Si, por ejemplo, se genera un efecto fuerte en un corto tiempo, se dice que la toxicidad es aguda. Si se genera un efecto por acumulación o por exposición prolongada, se dice que es una toxicidad crónica. Se habla de toxicidad selectiva cuando la sustancia está diseñada o la sustancia tiene la capacidad de generar un efecto nocivo solamente a un individuo o a una especie de una determinada población, pero no al resto. Entonces, por ejemplo, hay algunos insecticidas o plaguicidas que están pensados solamente para hacerle daño a una determinada planta, a un determinado insecto, pero con los demás no ocurre. Entonces, eso es lo que llamamos toxicidad selectiva. Un ejemplo muy típico de la toxicidad selectiva es este medicamento warfarina. La warfarina se usa para dos cosas. Es un veneno para ratas, pero al mismo tiempo es un anticoagulante. O sea, sirve la misma molécula, el mismo principio activo sirve para matar unos animales, pero al mismo tiempo es una medicina. Entonces es un ejemplo típico de toxicidad selectiva. Bueno, ¿qué viene siendo la toxicología entonces? La toxicología es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar cuáles son las sustancias que ejercen efectos nocivos en el organismo, qué cantidad de esas sustancias se requieren para generar efectos nocivos en el organismo y cuál es la mecánica de acción de esas sustancias, cómo se genera ese efecto nocivo en el organismo. Bueno, entonces para asociarnos con algunos términos básicos de la toxicología, vamos a hablar primero de dosis, que es una palabra con la que nosotros estamos familiarizados. ¿Qué viene siendo la dosis? La dosis es una cantidad que se ha ingresado al organismo en un tiempo determinado. ¿Cómo puede ingresar una cantidad de sustancia determinada al organismo? Puede ser por vía oral, puede ser por vía cutánea, puede ser por vía respiratoria.
contando la cantidad en un tiempo determinado, entonces a eso llamamos dosis. En la clase habíamos hablado de la diferencia entre estos dos conceptos, riesgo y peligro. Cuando hablamos de riesgo, nos vamos inmediatamente a la estadística. Entonces, yo les había dado un ejemplo de fumar, por ejemplo. Cuando se fuma, se corre el riesgo de que a uno le dé cáncer en los pulmones. Pero no toda persona que fuma necesariamente va a llegar a padecer un cáncer en los pulmones. Pero sí es completamente sabido que hacerlo aumenta la probabilidad. Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos riesgo. Así como, por ejemplo, inhalar alguna sustancia puede provocarte cáncer en una sustancia de laboratorio y otras puede que no. Peligro ya viene a una connotación más directa, más tácita, más contundente. Peligro es cuando se sabe de antemano que si tú tienes contacto con esa sustancia te va a hacer un daño. Un ejemplo de eso es un ácido fuerte concentrado. ¿Qué nos va a pasar si a nosotros nos cae un ácido fuerte concentrado en la piel? Con toda seguridad nos las va a quemar. Entonces, cuando se habla de peligro, se habla de una consecuencia inmediata y completamente predecible. Ok. Efecto. Cuando hablamos de efecto, estamos refiriendo a algo que sea atribuible, pues algo nocivo al organismo que es completamente atribuible a esa sustancia. Por ejemplo, si usted está en un laboratorio donde el ambiente está saturado de algún vapor de un solvente y usted empieza a sentir náuseas, se le podría atribuir ese efecto a esa sustancia. Van a haber algunos casos que, como vamos a ver ahorita un poco más adelante, en que ese efecto pueda ser como prestarse un poco a confundirse de si es atribuible a la sustancia o no. Y eso pues puede afectar un poco cuando se está haciendo un estudio toxicológico de una sustancia. Bueno, relación dosis-efecto es una gráfica, es una curva que se hace para determinar qué tanto grado de toxicidad tiene una sustancia. Es pues lo primero que se hace a la hora pues de asignarle un grado de peligrosidad a una sustancia. Con sujetos experimentales, haciendo estudios con individuos, con una población o con individuos en particular. Ok, entonces, teniendo por acá en el eje X la dosis, teniendo por el eje Y la intensidad del efecto, obviamente un efecto que sea atribuible a la sustancia. Tenemos unas sustancias como por ejemplo la sustancia A, en la cual a medida que uno va aumentando la dosis, inmediatamente va aumentando el efecto. Haga de ejemplo un ácido en la piel. Cuanto más ácido te agregues, pues más fuerte va a ser el efecto que vas a sentir con él. Es muy dependiente, muy directamente proporcional a la cantidad del efecto que uno sufra. Mirando un caso B, observen que la curva pues ya no lleva una línea de proporcionalidad, sino que lleva una especie de curva. Aquí nosotros lo que podemos analizar en esta gráfica es que la exposición a esa sustancia hasta un cierto punto puede generar efectos leves que incluso pueden ser efectos no observables o que uno puede confundirse entre si fueron causados por esa sustancia o no. Y a partir de un determinado punto puede dispararse un pico de efectos que sí sean completamente atribuibles a esa sustancia, que ahorita vamos a mirar pues desde dónde parte eso, cuál es la terminología que se utiliza. Ok, cuando nosotros hacemos un estudio en muchos individuos,
Normalmente, pues los estudios toxicológicos siempre se tienden a hacer con poblaciones. Si nosotros miramos la intensidad del efecto, ya sea leve o nula, que no le pase nada, o la promedio, la que le ocurre a la mayoría, o muy fuerte, que le ocurre solamente a unos pocos, vemos esta curva estadística que nos muestra unos individuos que quedan por fuera. Si usted somete a una población, vamos a suponer a 50 individuos, personas, animales o cualquier otro, plantas, es posible que algunos, bueno, que se sometan a una misma cantidad o una dosis igual de una misma sustancia, con la intención de generar un efecto negativo. Van a haber algunos individuos que van a soportar la dosis que se agregó. Van a ser resistentes. Van a haber unos cuantos individuos que con una mínima cantidad de esa sustancia van a sentir un efecto muy fuerte, van a verse muy afectados, van a tener unas consecuencias severas a la dosis de ese organismo. Y la mayoría van a tener un efecto similar, ya sea intermedio, ya sea alto, etcétera, dependiendo de la sustancia. Ok. Bueno, en cuanto a la relación dosis-efecto, nosotros podemos ver varios tipos de consecuencias. Bueno, volvamos acá a la curva dosis-efecto. Si una sustancia es muy, pero muy venenosa, muy peligrosa, muy tóxica, la curva dosis-efecto va a tener una pendiente muy alta. O sea, cada vez vamos a tener una pendiente más inclinada. Lo que nos da a entender que con una dosis muy pequeña se obtiene un efecto muy grande. Entonces, vamos a tener en cuenta eso para lo que yo les voy a dejar ahorita. Ok. Bueno, en cuanto a la relación dosis-efecto, nosotros podemos tener algunos resultados de esa curva. El resultado principal y el que nos llega como a sacar algunas conclusiones son la dosis letal media. Entonces, ¿qué es la dosis letal media? Es la mínima dosis necesaria para generar el efecto mayor, que es la muerte, al 50% de la población. Si nosotros no estuviéramos haciendo un estudio de toxicología, sino al contrario, un estudio terapéutico, esa dosis letal media ya pasaría a llamarse como dosis efectiva media o dosis efectiva 50, que es en la versión completamente opuesta la dosis mínima necesaria para generar un efecto benéfico al 50% de la población. Bueno, ¿para qué nos sirve esa dosis letal media? Para clasificar la toxicidad de una sustancia. Entonces, cuando ustedes ven en un laboratorio que hay algunas sustancias clasificadas por toxicidad, ustedes van a ver que hay unas que son extremadamente peligrosas, otras que son muy peligrosas, otras que son moderadamente peligrosas y hay otras que son poco peligrosas. Eso se debe a que al hacerle la relación dosis-efecto, mirando la dosis letal media, pues se determina esa categoría en la cual la ponemos. Ok, hay una dosis umbral. ¿Qué es la dosis umbral? La dosis umbral es aquella por debajo de la cual no hay efectos observables. No hay un efecto que sea atribuible a la sustancia que estamos estudiando. Entonces, de ahí para abajo ya no hay efectos. De ahí hacia arriba ya se empiezan a ver efectos nocivos, obviamente, y entre la dosis umbral y otra que se llama
LOE, esos son siglas en inglés. La primera, pues la dosis umbral se le denomina Non-Observable Effect Level. Acá, Lower Observable Effect, que son atribuibles a la sustancia. Nivel mínimo observable que es atribuible a la sustancia. Entonces, entre el Nobel y el LOE hay un pequeño espacio de incertidumbre entre si le echamos la culpa a la sustancia o no. Bueno, en cuanto a la susceptibilidad individual, o sea, ya no haciendo un estudio de grupo, sino a cada individuo, podemos ver algo llamado efecto techo. ¿Qué es el efecto techo? El efecto techo es la dosis necesaria para generar un efecto tóxico a los individuos que son más resistentes. Entonces resulta que de toda la población siempre van a haber unos cuanticos que van a ser muy débiles y hay otros que van a ser muy resistentes. Entonces, efecto techo es la dosis necesaria para hacerle daño a ese grupo más resistente. Y está la DL1, que es la dosis letal o la dosis tóxica 1 también, en caso de que no se desee la muerte, sino un efecto nocivo, que es la dosis mínima necesaria para hacerle daño al 1% de la población, o sea, a los individuos más débiles, a los más de malas. Ok. Para nosotros determinar la toxicidad de una sustancia, el margen de uso que se le debe dar, bueno, hay un señor por allá de hace mucho tiempo llamado Paracelso, que dijo que la única diferencia entre un remedio y un veneno es la cantidad, que cualquier sustancia puede ser tóxica. Lo vimos hace un momento con el tema de la warfarina. Para mirar qué margen de seguridad tiene una sustancia, o sea, hasta qué tanto se puede utilizar de ella, a partir de qué tanto se puede utilizar, empleamos unas ecuaciones. El índice terapéutico, por ejemplo, es el cociente entre la dosis tóxica media y la dosis efectiva media. Nos determina pues la seguridad o el rango de seguridad en el que se puede utilizar una sustancia, ya sea como tóxico o ya sea como fármaco. Bueno, si la dosis tóxica media es muy alta, a medida que vaya aumentando esa dosis tóxica, quiere decir que la sustancia es menos peligrosa. Cuanto más baja sea la dosis tóxica, se dice que la sustancia es más peligrosa. Les pongo como ejemplo dos casos muy extremos. Azúcar, sacarosa y cianuro. La sacarosa tiene una dosis tóxica media muy alta. Usted para sentir un efecto negativo por la sacarosa tiene que consumir bastante. La dosis tóxica media del cianuro, e incluso la dosis letal media del cianuro, es muy baja porque se necesita poquito para hacer daño. Ok. Entonces, con una dosis tóxica media muy alta y una dosis efectiva muy baja, se dice que esa sustancia pues es un medicamento, un remedio. Lo contrario aplica para una sustancia tóxica, que sea muy tóxica, que sea venenosa, que sea insegura. El margen de seguridad, o sea, el rango de concentraciones en el que se puede utilizar una sustancia tóxica, está definido por el cociente entre la dosis tóxica 1, o sea, la dosis mínima para acabar con el 1% o para generarle un efecto al 1% de la población, dividido por la dosis efectiva 99, haciendo el mismo análisis, se hace el análisis de una manera muy similar. Entonces, margen de seguridad de sustancias tóxicas, hasta qué tanto punto nos podemos exponer a una determinada sustancia. Por ejemplo, un solvente en el laboratorio. Nosotros, si vamos a estar expuestos a un ambiente viciado con solventes, debemos saber muy bien
qué tanta cantidad, ya sea por día, ya sea por mes, ya sea por año, podemos soportar de ese solvente sin tener efectos adversos. Entonces, eso nos da esta ecuación. Entonces, yo les voy a dejar unos pequeños puntos en los que nosotros vamos a definir si es medio, si es alto, si es bajo, los niveles de toxicidad de algunas sustancias, su curva dosis-efecto, su umbral, su nivel mínimo observable, entre otros. Entonces, estén pendientes de una hojita pues que les voy a mandar.